Una de las críticas más comunes a la Biblia es esta. El Dios del Antiguo Testamento parece violento, castigador y severo. Manda diluvios, destruye ciudades, castiga pueblos enteros. Y muchos se preguntan, ¿cómo puede ser el mismo Dios del amor del Nuevo Testamento? ¿Cambió? ¿Evolucionó? ¿O siempre fue así? Esta pregunta no es nueva. Teólogos, historiadores y creyentes la discuten desde hace siglos. Y para responderla, primero hay que hacer algo clave: dejar de leer el Antiguo Testamento con mentalidad moderna. El Antiguo Testamento fue escrito en un contexto brutal. Un mundo antiguo donde la violencia era la norma, no la excepción. Las guerras eran constantes, la esclavitud era aceptada. Las leyes funcionaban por venganza y supervivencia. Las naciones entendían el poder solo a través de la fuerza. En ese mundo, un Dios que no castigaba era visto como débil. Así funcionaba la mentalidad de la época. Y esto es importante, porque la Biblia no fue escrita en el siglo XXI. Fue escrita en ese contexto. Cuando leemos relatos como el diluvio, la destrucción de Sodoma o las guerras contra otros pueblos, tendemos a pensar que Dios disfrutaba castigar. Pero el texto bíblico no presenta esas acciones como placer, sino como juicio. El problema es que hoy la palabra juicio suena cruel, pero en ese mundo significaba límite, control, orden. La idea central no era castigar por castigar, sino frenar una violencia que se había salido de control. Según el propio relato del diluvio, la tierra estaba llena de corrupción y violencia constante. No se describe una sociedad imperfecta, se describe una sociedad colapsada moralmente. Otro punto clave es entender cómo se escribían estos textos. El Antiguo Testamento no es un libro plano, es una colección de relatos, leyes, poemas y narraciones históricas escritas a lo largo de siglos. Muchos textos reflejan cómo el pueblo entendía a Dios en ese momento. No necesariamente como Dios es en esencia. La Biblia muestra un proceso. La comprensión de Dios va madurando con el tiempo. No aparece completamente revelada desde el inicio. Además, en muchas culturas antiguas los dioses eran violentos, caprichosos y crueles. El Dios del Antiguo Testamento, aun con juicios severos, introduce algo completamente nuevo: límites éticos, defensa del débil, prohibición del sacrificio humano, cuidado del extranjero, del huérfano y de la viuda. Eso era revolucionario para su tiempo. Lo que hoy parece duro, en ese contexto, era un avance moral enorme. También hay un error frecuente: recordar solo los castigos y olvidar todo lo demás. El Antiguo Testamento está lleno de paciencia, advertencias previas y oportunidades de cambio. Antes del diluvio hay advertencia. Antes de Sodoma hay intercesión. Antes de los exilios hay profetas llamando al arrepentimiento. El castigo nunca aparece como primera opción. Aparece cuando todo lo demás ha fallado. Entonces, la pregunta cambia un poco. No es solo ¿era malo?, sino ¿cómo entendía la justicia una sociedad antigua? Si quitamos el contexto, el Dios del Antiguo Testamento parece cruel. Si lo ponemos en su tiempo, empieza a verse como una figura que intenta poner orden en un mundo salvaje. Esto no responde todo, pero nos da una base sólida para seguir avanzando. Porque todavía queda lo más importante: ¿por qué parece tan distinto al mensaje de amor posterior? ¿Y realmente cambió Dios o cambió nuestra comprensión de Él? Una de las razones por las que el Dios del Antiguo Testamento parece malo es el lenguaje que se usa para describir sus acciones. El texto habla de ira, castigo, destrucción total y enemigos aniquilados. Leído con ojos modernos, eso suena extremo. Pero aquí hay algo clave: el lenguaje antiguo no funcionaba como el nuestro. Hoy usamos palabras precisas, jurídicas y técnicas. En la antigüedad se usaba lenguaje hiperbólico, exagerado, simbólico y militar para transmitir autoridad y seriedad. Por ejemplo, cuando los textos dicen que un pueblo fue destruido por completo, muchas veces la arqueología muestra que eso no fue literal. Las ciudades siguieron habitadas, las culturas no desaparecieron. Lo que el texto está expresando es victoria,
dominio o fin del poder político, no necesariamente exterminio absoluto. Era una forma común de escribir historia en el mundo antiguo, no una excepción bíblica. Otro punto importante es la idea de justicia. En el Antiguo Testamento, la justicia no se entiende solo como castigo, sino como restauración del orden. Cuando Dios interviene con juicio, el objetivo no es el sufrimiento por sí mismo, sino frenar ciclos de violencia que se reproducen sin control. Muchas de las naciones juzgadas practicaban cosas que incluso para la época eran extremas: sacrificios humanos, abusos sistemáticos, violencia ritualizada. El texto bíblico presenta a Dios poniendo un límite donde no lo había. También hay que entender que el Antiguo Testamento fue escrito desde la experiencia de un pueblo pequeño, vulnerable y constantemente amenazado. La supervivencia no era un concepto abstracto, era literal. En ese contexto, Dios es presentado como protector, juez y garante de justicia para un pueblo que no tenía ejército poderoso ni imperio propio. La dureza del relato refleja la dureza del mundo en el que vivían. Aquí aparece una confusión frecuente. Muchos comparan al Dios del Antiguo Testamento con el mensaje de amor del Nuevo Testamento y concluyen que son opuestos. Pero en realidad, el Antiguo Testamento también habla de misericordia, paciencia y perdón constantemente. El problema es que esos textos no suelen viralizarse ni citarse tanto como los relatos de castigo. Sin embargo, están ahí, llamados al arrepentimiento, perdón repetido, alianzas renovadas una y otra vez. Entonces, más que un Dios malo, lo que vemos es un Dios descrito con el lenguaje, los valores y las preocupaciones de un mundo antiguo violento. El texto no suaviza esa realidad, no la edita para hacerla agradable, la muestra tal como era. Y eso incomoda hoy, porque preferimos una espiritualidad sin conflicto. Pero en ese contexto, un Dios que no confrontaba la violencia habría sido irrelevante. Este bloque nos deja una idea clave. El problema no es solo lo que Dios hace, sino cómo se cuenta. Y eso abre la puerta a la siguiente pregunta. ¿Por qué parece que en el Nuevo Testamento todo cambia? ¿Es otro Dios o es otra etapa de la misma historia? Cuando se compara el Antiguo Testamento con el Nuevo, muchos sienten que están leyendo sobre dos dioses distintos. Uno severo, guerrero y castigador, y otro cercano, compasivo y centrado en el amor. Pero esta comparación suele partir de una idea equivocada, que Dios cambia de personalidad. En realidad, lo que cambia es la forma en que el ser humano lo entiende y lo comunica. El Antiguo Testamento muestra a un Dios que se revela de manera progresiva. No entrega toda la comprensión de una sola vez. Se adapta al nivel cultural, moral y social del pueblo con el que se relaciona. Eso es clave. En un mundo donde la autoridad solo se entendía a través del castigo, un mensaje puramente abstracto sobre amor habría sido incomprensible. La justicia severa no era vista como maldad, sino como orden. En ese contexto, un Dios que no juzgaba era percibido como débil o inexistente. El Nuevo Testamento no niega esa justicia. La redefine, la enfoca de otra manera. No elimina la idea de juicio, pero la desplaza del castigo inmediato a la responsabilidad personal y al cambio interior. Aquí aparece la figura de Jesús de Nazaret, que no presenta un Dios diferente, sino una revelación más profunda del mismo Dios. Jesús no elimina la justicia, habla de consecuencias, responsabilidad y verdad, pero cambia el enfoque del control externo al cambio interno. Otro punto importante es que muchas acciones atribuidas a Dios en el Antiguo Testamento reflejan cómo el pueblo interpretaba los acontecimientos. Cuando ganaban una guerra, decían que Dios había peleado por ellos. Cuando perdían, decían que Dios los había castigado. Era la forma común de explicar la historia en ese tiempo. No había una separación clara entre lo político, lo militar y lo religioso. Todo se leía en clave divina. Eso no significa que Dios ordenara cada acto violento. Significa que el pueblo entendía la realidad a través de ese marco.
También hay que considerar algo incómodo pero necesario. El Antiguo Testamento no oculta la violencia humana, la muestra sin filtros. Muchas veces, lo que parece crueldad divina es en realidad crueldad humana narrada dentro de un lenguaje religioso. El texto no siempre justifica esa violencia, simplemente la registra. Y eso incomoda, porque preferiríamos textos más limpios, más suaves, más acordes a nuestra sensibilidad moderna. No impone una moral perfecta de golpe. Acompaña procesos largos, llenos de errores, retrocesos y contradicciones. El Antiguo Testamento es incómodo precisamente porque refleja esa humanidad en proceso. No presenta santos perfectos. Presenta personas reales, con miedo, poder, violencia y contradicciones. Entonces, cuando alguien dice, el Dios del Antiguo Testamento era malo, en realidad está diciendo, el mundo antiguo era brutal. La Biblia no lo maquilla, no lo edulcora, lo expone. Y en medio de ese caos, introduce límites, leyes, advertencias y llamados a la misericordia. Eso no elimina la dureza, pero la contextualiza. Este bloque nos deja una conclusión parcial importante. No estamos frente a un Dios que cambia de carácter, sino frente a una humanidad que va entendiendo a Dios de manera más profunda con el paso del tiempo. Y eso prepara el terreno para el cierre final. ¿Dónde queda hoy esta pregunta? ¿Y qué hacemos con estos textos incómodos? Entonces, después de ver el contexto, el lenguaje y la época, la pregunta inicial cambia de forma. El Dios del Antiguo Testamento no era malo en el sentido moderno de la palabra. Lo que vemos es una forma de justicia expresada en un mundo violento, primitivo y sin estructuras éticas como las que conocemos hoy. La Biblia no fue escrita para lectores del siglo XXI. Fue escrita para personas que entendían la autoridad, el orden y el poder de una manera muy distinta. Muchos de los pasajes que hoy nos incomodan no buscan glorificar la violencia, sino mostrar sus consecuencias y poner límites. En un mundo donde todo era venganza y fuerza bruta, el Antiguo Testamento introduce ideas revolucionarias, el valor de la vida, la responsabilidad moral, la protección del débil y la posibilidad del arrepentimiento. Aunque el lenguaje sea duro, el objetivo no era el mal, sino frenar un mal mayor. Cuando aparece Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento, no corrige a un Dios equivocado, sino que lleva la revelación a su punto más profundo. No niega la justicia, pero la enfoca en la transformación interior. No elimina las consecuencias, pero pone el énfasis en la misericordia, el perdón y la responsabilidad personal. Es el mismo Dios, entendido desde un nivel más maduro de conciencia humana. La Biblia, leída completa, no muestra a un Dios que cambia, sino a una humanidad que cambia. La comprensión de Dios evoluciona a medida que la sociedad avanza, reflexiona y crece. Y por eso el Antiguo Testamento es incómodo, no porque Dios sea malo, sino porque nos muestra un espejo crudo de lo que fuimos como humanidad. Al final, esta pregunta no es solo teológica, es humana. Nos obliga a preguntarnos cómo juzgamos el pasado, con qué criterios y desde qué lugar. Y también nos invita a no simplificar historias complejas con etiquetas fáciles. Lo que parece crueldad aislada, muchas veces es contexto, proceso y lenguaje antiguo mal interpretado. Si este video te ayudó a entender mejor este tema polémico desde una mirada más completa, te invito a apoyar el canal. Deja tu like, suscríbete para más videos de historia bíblica explicada sin fanatismo ni simplificaciones. Y deja en los comentarios qué parte te hizo más ruido o te hizo pensar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.